puente entre Europa e Iberoamérica. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Montse. Muchas gracias a todos los que están en la sala de la Casa Colón, del Centro de Estudios de América, y muchas gracias también a los que tenemos a través de Internet. Ya he podido saludar a un doctorando que está en Valparaíso, Viña, y otros más que habrá por ahí. Bueno, es para mí un placer estar en la Casa Colón. Quiero saludar al que fuera su director e impulsor, profesor Jesús Varela, colega, amigo, compañero y profesor de quien les habla en los viejos tiempos. Bueno, ahí tienen ustedes de lo que se nos ha pedido hablar y compartir con todos ustedes. ¿Cómo pasó? Ahí. ¿Dónde está? El botón de la izquierda o si no la flecha de abajo. Vale. Bien, ahí tienen la guía de lo que vamos a hablar en este ratito, que además viene muy a cuento por lo que han podido escuchar, o han podido leer, o han podido informarse por la televisión, porque está en candelero, qué está pasando con los procesos de integración iberoamericanos. Desde luego el que más les sonará es el de Mercosur, porque está incluso en las pancartas de los campesinos y de los agricultores que salen a la calle, yo creo que mal informados por la situación y en todo caso sin que los gobiernos, en especial el español, pero incluso la Comisión Europea, hayan hecho los deberes por todo lo que implica y lo que significan esos procesos para España, que como decimos en el título, desde su entrada en la Unión Europea ha sido puente para impulsar todos estos aspectos. Como ven ahí, vamos a intentar muy someramente reflexionar un poco sobre eso. España, puente entre la Unión Europea e Iberoamérica, el caso del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que lo pongo ahí el primero porque es el primero con el que se firmó un ADA, un acuerdo de asociación, en el año 2012 y se rubricó en el año 2013 y que prácticamente está ya ratificado. Aunque fue más antiguo en el tiempo, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, que se creó en el año 1991, pero es el que ha habido grandísimos problemas, los hay. De hecho, solo se logró firmar el acuerdo de asociación en el año 2019. Por lo tanto, estuvo ahí casi 20 años negociaciones y, evidentemente, cuando todos nos dábamos muy felices de cara a la ratificación del tratado, pues este no ha acabado de arrancar. Entonces, luego diré algo para no adelantarme y creo que hemos desaprovechado ocasiones muy importantes. Y por último está el caso de la Alianza del Pacífico, que también implica una serie de países, los vamos luego a ver, porque la tesis fundamental que yo albergo es que se ha dilapidado. Evidentemente los países hispanoamericanos o iberoamericanos, contando con Brasil, están dilapidando ese proceso que significa la integración. Están a otras cosas, y a otras cosas que yo creo que no son beneficiosas para el ciudadano y para los vínculos, y la Unión Europea también está a otras cosas, y España está a otras cosas, y por lo tanto todos a otras cosas dejamos, ¿verdad?, lo que realmente nos importa y lo que nos significa. Luego tenemos ahí una conclusión muy a cuento, estamos en la Casa de Colón, habrá que hacer una mirada al Atlas, para que nos demos cuenta de lo que significan los tres procesos de integración. Los tres procesos de integración que nos llevan desde el río Bravo o el río Grande, que dicen los yanquis, hasta el estrecho de Magallanes, sin solución de continuidad. Eso es, evidentemente, un aspecto revolucionario, como veremos, en ese sentido. Bien, voy a ver si soy capaz de que pase. Sí, bueno, perfecto. Ahí tienen un primer aspecto para que lo signifiquemos y lo tengamos claro. La foto es la firma de la adhesión de España en el año 1985, el 12 de junio de 1985. España entró oficialmente el 1 de enero de 1986 y ahí tiene una serie de personajes, algunos ya no están entre nosotros, otros sí, por ejemplo, el presidente Felipe González,
y es cuando justamente España entra en las comunidades y lo que eso implica. La otra foto que tienen hace mención a una de las cumbres, de hecho a la última cumbre iberoamericana. Las cumbres iberoamericanas se pusieron en marcha en el año 1991 por impulso de España y Portugal, fundamentalmente de España. La primera fue en una ciudad que conoce mucho una directa colega, doña Sara, ¿verdad?, que es Guadalajara, en México. Y yo también, gracias a ella, precisamente. Entonces, para que tengamos en cuenta lo que significó aquello, las cumbres se hacen desde el año 2014 bianuales, hasta el año 2014 eran anuales, y bueno, pues no dejan de ser interesantes e importantes. La próxima será en Ecuador, si no pasa nada y si la situación sigue siendo factible a ese respecto. Bueno, lo que quiero resaltar efectivamente es que o el propósito de compartir con todos ustedes es justamente el de acercarnos a los procesos de integración en marcha con la perspectiva de la Unión Europea. Esa es la cuestión fundamental, ni siquiera de España, sino de la Unión Europea, que va a llevar a cabo un proceso, ¿verdad?, que le llevó a evaluar la importancia que tenía a la hora de llegar a acuerdos de asociación. Los acuerdos de asociación son los principales acuerdos que la Unión Europea firma con terceros. En ese sentido, la Unión Europea siempre pretendió, desde la llegada de España, afianzarse con procesos regionales o subregionales, y evidentemente los que daban con la clave eran precisamente los de Hispanoamérica o los de Iberoamérica, para ser más exactos, porque desde el año 1991, que entra en vigor, como luego veremos, que se funda el Mercosur por el Tratado de Asunción. Tuve la enorme suerte de visitar la sala en la que se firmó, ¿verdad?, en aquel lejano año 1991, el tratado que daba vida al Mercado Común del Sur, o Mercosur. Bueno, pues evidentemente el Mercosur se hace al hilo de lo que está llevándose a cabo en la Unión Europea. Por lo tanto, ese es un ámbito muy importante y muy interesante. Al socaire de ese proceso también la Unión Europea se fija en el SICA, porque de hecho también en la década de los 90 se transforma el antiguo mercado común centroamericano en el sistema de integración centroamericano, que tengo que reconocer aquí que le tuve que enviar un SOS a Sara, que nos acompaña, ¿verdad?, porque se nos hacía muy difícil trabajar allí y era fundamental para nuestro trabajo. Entonces me acuerdo, en aquel lejano año 2010, estaba yo en Chile, y a través de la conexión dice: no te preocupes, que vamos a incentivarlo, y así fue. Desde el año 2011 visitamos todos los países centroamericanos. Gracias, Sara, por ser evidentemente embajadora de todos esos procesos. Así que, como ven, evidentemente esa va a ser una de las cuestiones trascendentales y fundamentales. En ese sentido, ciertamente hay que tener en cuenta, y aquí está don Jesús Varela, maestro de historiadores, profesor, ya saben ustedes lo que va a ocurrir después de las independencias. Se va a intentar prefigurar una unidad en el ámbito hispanoamericano, va a fracasar, por tanto la segunda mitad del siglo XIX no va a significar nada positivo, y habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XX para que se den situaciones que evidentemente impulsen todas estas cuestiones en el mundo andino, en el ámbito centroamericano y en el ámbito del Mercosur. Por lo tanto, ¿verdad?, esa es una de las cuestiones enormemente importantes. También para que puedan ver ciertamente el interés que no obstante despierta, más allá de los gobiernos, más allá de la cumbre iberoamericana, que despierta el interés que despierta en el ámbito empresarial. Como ven ustedes ahí, tienen diversas fotos de la reunión del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que es lo que significa CEAPI, Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica. Y en ese sentido, ciertamente España lo ha impulsado, la corona siempre ha estado tras de ello. Hoy mismo nos hemos desayunado con una noticia según la cual el presidente de Paraguay dice que solo la corona es la que salvaguarda el vínculo con Iberoamérica, y no le falta razón a ese respecto. Palabras del presidente del Paraguay. Que además es muy importante
porque Paraguay lleva ahora a cabo la presidencia pro tempore de Mercosur. Por lo tanto, es muy importante. Estaban muy desesperados con el tema de que la Unión Europea no acabara de arrancar, supongo que lo están, luego diré algo al respecto. Entonces ahí tiene incluso las palabras del rey en el año 23, España quiere y puede ser un magnífico impulsor porque cree firmemente en Iberoamérica. Algunos creemos firmemente en Iberoamérica, no muchos, y eso es uno de los dramas de este país que no se entendería sin Iberoamérica. Luego sacaré a colación al filósofo de los filósofos, al alumno directo de Ortega y Gasset, Julián Marías, cómo se reafirma en estas cuestiones trascendentales. En todo caso, para que vean ustedes que la invitación de la doctora León no es a humo de pajas, significa y viene a cuento por las tareas que hemos llevado a cabo ya desde hace 10 años. Venimos trabajando desde el Instituto de Estudios Europeos con los procesos de integración. Frutos son ni más ni menos que estos 3 libros colectivos realizados por profesores de aquí y de allá, o de allá y de aquí, de Argentina, de Chile, de México, de Brasil, de Nicaragua, etcétera, etcétera, y del ámbito europeo también. Libros que tendré el gusto de ceder a la biblioteca de la Casa de Colón. Ahí tienen esos 3 libros: La integración europea iberoamericana, actualidad y perspectivas en el siglo XXI, que es del año 2018. El siguiente es La integración europea iberoamericana 2, las relaciones de la Unión Europea y el mercado común del sur con el sistema de integración centroamericano. Y luego, siguiendo el bucle, este último, que además está editado en Chile, para que vean ustedes también la calidad de impresión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, donde le tengo que decir al doctor Varela que hemos tomado ese relevo, porque tengo la suerte de que varios doctorandos se han doctorado ya por la Universidad de Valladolid, siendo de Chile, e incluso tenemos alguno que está haciendo la tesis y que nos está siguiendo a través de internet, en directo. Y el librito se refiere a la integración iberoamericana, SICA y Mercosur y Europa ante el caso de la Alianza del Pacífico, el último gran proceso de integración. Verán ustedes que sobre todo citamos los procesos de integración en clave económica y en clave positiva. Hay otros intentos que ha habido, que han dejado de haber, que no nos interesan desde nuestro punto de vista. Estos 3 a los que me refiero sí nos interesan. Como ven, por lo tanto, profesora, es un placer para mí que en los anaqueles de la biblioteca de la Casa Colón estén estos libros para que los doctorandos y demás los puedan trabajar a ese respecto. Bueno, pues efectivamente, uno de los ámbitos fundamentales a los que nos referimos es justamente el ámbito del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Ven ahí un mapa que conoce muy bien Sara, por supuesto profesor, y por supuesto doña de Montserrat, y todos ustedes, por supuesto, y tienen el ámbito centroamericano, desde Guatemala a Panamá, pasando por Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, etcétera, etcétera. Si luego tengo tiempo, diré algo de nuestra última estancia en Nicaragua, de la que pudimos salir literalmente por piernas, el año 2018. Cuando comenzó el acoso, ¿verdad?, del gobierno nicaragüense, entre otras cosas a la UCA, a la Universidad Centroamericana, que también conoce bien Sara en ese sentido. Bueno, pues ahí tienen ese mapa, y luego esta reunión que tienen ahí es el 29 de junio de 2012, se había firmado el acta entre el SICA y la Unión Europea, que fue la fase final de la ratificación en la que nos estamos. Esta es una reunión posterior, pero para que lo tengan presente, como el SICA se reactiva y se reacomoda desde su fundación, el Mercado Común Centroamericano. Vean el nombre, cómo resuena al ámbito europeo, en los años 50, en ese sentido. Bueno, pues se va a impulsar y justamente tendremos en cuenta lo que luego supone la refundación en el SICA. Pero para ello antes ha habido que pacificar
Centroamérica. Ya saben ustedes las guerras y revoluciones y contrarrevoluciones de los años 60 a los años 80 en los ámbitos que todos conocemos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, la guerra entre El Salvador y Honduras, etc. El Frente de Liberación Sandinista, por ejemplo, que ahora pues nos hemos encontrado con un bucle tremendo de lo que fue en su momento contra el dictador Somoza. Y parece que las dictaduras se unen en los extremos, en todo caso. Pero evidentemente hay que tener presente en ese sentido cómo la Unión Europea, desde antes incluso de la entrada de España, vamos, las comunidades europeas van efectivamente a posicionarse y van a apostar claramente por la pacificación en Centroamérica. En ese sentido, van a seguir muy de cerca y van a impulsar la declaración del Grupo Contadora con Colombia, México, Panamá y Venezuela, del año 1983, que es el inicio del proceso de pacificación, que luego justamente verá otros ámbitos. Y es importante cómo lo interpreta la Unión Europea, todo ese proceso y el papel de la Unión Europea. Según uno de los dirigentes de la Unión Europea en esos años 80, ¿verdad? Va a decir, se podía establecer, dirá, un paralelismo con el proceso de integración de la Unión Europea, cuyo punto de partida fue la voluntad de preservar la paz mediante la cooperación y la seguridad colectiva, y en el que la integración económica ha sido la principal fuerza impulsora que ha llevado a la extensión de la autoridad política y jurídica por encima de las fronteras nacionales. Eso que se estaba dando a partir de la segunda mitad de los años 80 en el istmo centroamericano, se vio como una situación fundamental para que las comunidades europeas estuvieran y van a estar fundamentalmente, como digo, después de la entrada de España a ese respecto, hasta llegar justamente a los acuerdos de Esquipulas I, de Esquipulas II, la cumbre de presidentes, el acuerdo de Guatemala, ¿verdad? Enormemente importante en ese sentido, que va a ser fundamental para la instauración definitiva de la paz en un territorio absolutamente asolado por la guerra, hasta llegar al protocolo de Tegucigalpa, 1991, en el que van a comenzar las negociaciones de la Unión Europea con el SICA para llevar a cabo, para dar un paso más. No solamente hemos pacificado, sino que creemos que hemos convencido a los países centroamericanos para que vean en la cooperación un valor en sí mismo intrínseco y absolutamente importante. A partir de ahí van a comenzar los diálogos políticos y de cooperación en un proceso que muy rápidamente llevará a que esto se consume, y en junio del año 2012, ¿verdad? Las partes en Tegucigalpa van a firmar el acuerdo de asociación, que tiene 3 pilares, ¿verdad? El pilar económico, el pilar político y el pilar de cooperación. Según se estipulaba en ese ámbito, que va a entrar en vigor en el año 2013, el primer pilar que se va a poner en marcha es el pilar económico. Lógico, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la realidad con la que se quería trabajar con la Unión Europea, pero también poniendo en marcha la necesidad de impulsar los otros 2 pilares, el pilar político y el pilar de la cooperación, un aspecto también de enorme importancia de la actuación de la Unión Europea en ese proceso. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que el pilar económico, en cuanto el Parlamento Europeo firmó y ratificó el acuerdo, sin la ratificación de los países, ya se podía poner en marcha. Los otros pilares, especialmente el político, bueno, pues ahí se está trabajando, pero a estas alturas, fíjense, a estas alturas, 2024, todavía hay un país que no ha ratificado ese proceso, y que curiosamente cuando vas a la literatura histórica o la literatura de la integración te lo ponen entre comillas, y es el caso específico siempre de Bélgica. Bélgica ahí es un grano permanentemente. Bélgica no ha ratificado
todavía el único país. Incluso hace años estaba también Croacia, pero Croacia, después de su incorporación, lo ratificó, es Bélgica. Y lo único que falta, bueno, aunque no lo haya ratificado, pues se va trabajando, pero no está finalmente cerrada esa ratificación. Para que se den ustedes cuenta lo que cuesta todo esto, y siempre hay casos recalcitrantes, como el caso belga al que me vengo refiriendo, que es especialmente terrible en ese sentido. Bueno, pues ahí tienen, ¿no?, la importancia del SICA y del trabajo del SICA, como sabe muy bien también Sara. Perdóname, Sara, que seas una interlocutora, pero tienes una experiencia fundamental en las tareas de cooperación, como bien sé. Acuérdate que fuimos a Nicaragua el año 2014 a presentar precisamente al mundo nicaragüense de tu mano el proceso que se había cerrado con la firma en el año 2013. Entonces, efectivamente, si alguien me pregunta sobre el tema de la cooperación, te pasaré la pregunta a ti, para que la contestes a ese respecto, ¿no? Entonces, bueno, para que vea Montserrat cómo los que estamos aquí estamos porque nos interesa, y los que están fuera también, ¿no?, en ese aspecto. Así que ese es un tema enormemente importante y es un tema fundamental. Bueno, llegamos aquí a la madre del cordero, permítanme la expresión casi de Palillo y Barra, ¿no?, que es Mercosur, porque evidentemente, si tenemos en cuenta, claro, el potencial económico, los kilómetros cuadrados que implica Mercosur, los millones de habitantes, con la potencia que es Brasil o Argentina, más allá de Paraguay y de Uruguay, cuando se crea Mercosur en el año 1991, lo van a crear los 4 países a los que me he referido, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se va a vincular Venezuela, aunque a Venezuela luego se le va a aplicar la cláusula no democrática y se le va a se le va a enviar al ostracismo. Y en la actualidad se está intentando, ¿verdad?, de hecho, llevar a cabo la incorporación de Bolivia, que ha solicitado su integración en Mercosur, aunque esto está, como ven, también en marcha. Bueno, lo interesante y lo importante, aunque luego explicaré algo, es que, fíjense ustedes, estamos hablando del año 1991, Tratado de Asunción, se pone en marcha Mercosur, un proceso extraordinario, el gran proceso que quería la Unión Europea, casi un proceso de pares por los millones de habitantes, los kilómetros cuadrados y el PIB general que implica. Bueno, es una situación que con sus grises, más que con sus claros, bueno, va a ir funcionando, aunque no de la manera tan efectiva como sus impulsores habían creído. Sea como fuere, van a comenzar las negociaciones a principios del siglo XXI y solo se van a cerrar en el año 2019. El año 2019, ¿verdad? El 28 de junio del 2019 se va a firmar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Este es un asunto enormemente importante. Las relaciones con el Mercosur han sido unas relaciones, ¿verdad?, de Río Guadiana, de repente se enquistan, de repente salen a flote. De hecho, estuvieron durante un montón de años paralizadas, del año 2004 al año 2010, paralizadas, y solo la cumbre de Madrid, de nuevo España ahí, la cumbre de Madrid es la que va a impulsar todo ese proceso que finalmente terminará llevándonos, como digo, efectivamente a la firma del Tratado de Mercosur el 28 de junio de 2019. Esto es importante porque, como ven ustedes, está en cuestión este ámbito. De hecho, el presidente pro tempore que inauguraba la nueva presidencia, el presidente de Paraguay, incluso dijo que, bueno, si la Unión Europea iba a mirar para otro lado, pues que efectivamente a ellos no les importaba, porque claro, está China al medio. Y efectivamente, desgraciadamente para la Unión Europea, las aportaciones, la inversión, el papel de China en el ámbito americano es extraordinario. Las escuelas de español en China están a rebosar. ¿Se dan cuenta?
por lo que esto implica. Claro, es un mercado extraordinario y un ámbito extraordinario. Bueno, pues efectivamente la Unión Europea, mirándose el ombligo, está dejando pasar esta oportunidad, para que se den cuenta, de tal manera que la está dejando pasar esta oportunidad, que el acuerdo, después de casi 20 años de negociaciones, se dice pronto, se firma, gracias al impulso de la Argentina de Macri, que va hasta ahí, aunque nadie daba un duro porque eso se pudiera consolidar, porque coincidió ese momento de la firma, coincidió precisamente con la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil. Y las primeras reacciones, ¿verdad?, de Bolsonaro eran que en absoluto Brasil estaba interesado en todo ese proceso y en lo que ese proceso podría significar. Luego se dio marcha atrás y efectivamente se pudo firmar. Pero a lo que vamos es que ciertamente después de 5 años ya se van a cumplir ahora, no se ha ratificado por parte de la Unión Europea. El Parlamento Europeo no lo ha ratificado y ningún país todavía de la Unión Europea lo ha ratificado. Y además resulta que de repente nos encontramos al Mercosur en la cresta de la ola de las disputas políticas domésticas. Y por lo que evidentemente significa, y capitaneadas, porque aparte de que luego los agricultores o los campesinos lo hayan hecho suyo, ¿quién ha sido el país, verdad, que ha puesto en cuestión el tema de Mercosur? Pues no podía ser otro más que Francia, claro, toujours la France. Francia, cuando no pilota algo o cuando no capitanea algo, pues procura que evidentemente, si cree que no está en función de sus intereses, boicotearlo a todos los respetos. Tengan en cuenta ustedes, claro, la importancia que tiene el voto campesino en Francia. Tengan ustedes en cuenta que cuando se fundan las comunidades europeas, la primera gran tarea de Francia es conformar la PAC, la política agraria común, de la que tanto se habla ahora, que hay que rehacer, que hay que reconstruir, que no puede ser como está, etcétera, 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 pero que ha sido un ámbito fundamental para el campo y para el proteccionismo, todo hay que decirlo, ¿verdad?, para el proteccionismo del campo. Hablando de un ámbito de economía abierta como es la Unión Europea. Sin embargo, evidentemente hay ahí un proteccionismo, sobre todo en el ámbito agropecuario, de enorme importancia en ese sentido, y no se ha hecho pedagogía. Y efectivamente se deja caer que, claro, que es imposible competir con los productos del exterior, y alguna vez se escapa a los que dicen esto con los productos de Mercosur. No dicen lo mismo los franceses con los productos de Marruecos, claro, que es los que están ahí, a la puerta de la calle. Bueno, ha sido vergonzoso, como saben, en los últimos tiempos el comportamiento de nuevo de los campesinos franceses, inimaginable. Para mí, estoy absolutamente anodadado, volcando camiones, quemando camiones, como antes de que entrara a España en las comunidades europeas. Don Fernando se acordará de ello. Esas situaciones, ¿verdad?, que, bueno, quizá pudieran tener su justificación, entre comillas, cuando España no era miembro de la Unión Europea. Pero ahora, ¿para qué hemos creado las comunidades europeas? ¿Para que resolvamos los problemas quemando camiones? Parece que algo falla, cuando además, evidentemente, hay también una protesta generalizada del mundo agrario que va de Alemania a España, pasando por Holanda, como saben. Bueno, entonces, y que no está haciendo que la Comisión Europea esté haciendo una política, ¿verdad?, de sí pero no. Han logrado echar para atrás diversos acuerdos absolutamente terribles con respecto al campo, el tema del uso de pesticidas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero nos hemos desayunado que el Parlamento Europeo ha aprobado la renovación del mundo rural. Claro, la renovación del mundo rural es que sobran las personas en el mundo rural, así, literalmente. Eso claro, eso es muy difícil de congeniar, es lo que se llama los ecorradicales, ¿verdad?, que al parecer pues
No es que lo que diga el Parlamento Europeo tiene valor de ley, claro, pero ya muestra por dónde van los tiros de algunos teóricamente representantes de los ciudadanos a ese respecto. Así que, en ese sentido, ¿verdad?, estamos en una situación que tampoco ayuda el propio ámbito iberoamericano. En otro trabajo hablo de que la política iberoamericana es una política de tío vivo, ¿verdad? Es una política de carrusel de feria que da vueltas y vueltas y vueltas hasta que se vuelven locos, con cambios políticos que no llevan a la estabilidad. Esa es la gran diferencia, teóricamente, de estos procesos o de toda Iberoamérica con respecto a la Unión Europea. Entonces, ese es una de las grandes lacras de todo ese proceso, y es un aspecto enormemente importante y significativo. Si no hay estabilidad, uno de los problemas con estos procesos, el SICA, el Mercosur, es que los cambios de gobierno han llevado a que se paralicen muchos de ellos, se vuelvan a repensar, y entonces así es imposible, ¿verdad? O sea, no nos extraña que hayamos tardado 20 años y no nos extraña que no se ratifiquen, sobre todo cuando además hay una quinta columna de Mercosur en Europa, que es Francia. Menos mal que Alemania salió, aunque ya alguien me recordó, claro, Alemania, ¿cómo no va a salir Alemania? Si es el principal inversor, el principal exportador a Iberoamérica. Bueno, pues perfecto, perfecto. ¿Y qué hizo España? Esa es otra de las tareas. Doña Sonsoles, ¿se acuerda usted de la conferencia del otro día en la que se hablaba del semestre español? Que, bueno, mi colega Martín de la Guardia lo expuso en ese sentido, aunque alguna cosa dijo respecto al Mercosur, pero no profundizó en ello. Bueno, ha sido inane la actuación, en esto sí, la actuación del gobierno español ha sido inane. A otras cosas ha estado. Obviamente se celebró la reunión de la CELAC, la Comunidad Latinoamericana y del Caribe. Se celebró en julio del año 23 en el semestre español, y resulta que de lo que menos se habla es de Mercosur, que es lo que habría que haber animado para la ratificación. En ese sentido salieron beneficiados México y Chile, porque resulta que en esa década, en ese momento, desde los años 90 a principios del siglo, efectivamente el hecho de no arrancar las negociaciones, ¿a qué llevó? Bueno, la Unión Europea, claro, dice, pues si no logramos justamente consolidar el gran proceso con lo que es nuestra horma, que son las grandes integraciones regionales, pues vamos a hacerlo bilateralmente. Y resulta que, como saben ustedes, el año 2000 se firma un ADA con México, país que también conoce bien Sara, perdóname que no haga más que citarte, pero es así. Pues si hay alguna pregunta que te descabalgaré a ti a ese respecto. El año 2000 con México, un ADA. Ten en cuenta, claro, México son palabras mayores, son palabras mayores, su extensión, sus habitantes, su PIB, por más que también esté en un tío vivo político, ¿verdad? Pero en fin, no voy a ir por ese derrotero. Pero se firmó un acuerdo, incluso a pesar del tío vivo, como ahora diré, en la cumbre del CELAC de julio del 2023, se acordó se acordó que las comunidades europeas deben de modernizar el ADA con México, que data del año 2000, y con el otro país, que ciertamente con el que se va a firmar también un ADA bilateralmente, ¿quién es? Chile, ¿cómo no? Chile. Hasta ese momento la joya de la corona desde el punto de vista económico en Hispanoamérica y en Iberoamérica. La economía chilena era una economía ejemplar, hasta el punto, claro, que la Unión Europea se va a fijar en México y dice, si no podemos llevar a cabo estos ámbitos con lo que es natural para la Unión Europea, que son las uniones regionales, que eso hay que tenerlo presente, pues vamos a hacerlo con estos países. Y efectivamente, en el año 2002 se firma con Chile otro ADA, que en la cumbre de la CELAC, ahí sí se va a acordar ciertamente modernizar ese proceso y se va a trabajar en él. Pero ciertamente Mercosur no va a pasar de una nota a pie de página, desaprovechando el gobierno español puente, con vocación
desde los años 80 con Hispanoamérica, con Iberoamérica, va a desaprovechar el semestre de presidencia de la Unión Europea justamente para convencer a sus socios y a los recalcitrantes, y a Francia en especial, y a Italia también en algún momento, que esto era importante y fundamental, de tal modo de vista que los países del Mercosur, como dijo muy claramente el presidente de Paraguay, señores, estamos perdiendo la fe, pero en todo caso, obviamente tenemos ámbitos de actuación, y ahí está China siempre, y lo que eso significa. Luego diré algo con respecto a el otro ámbito de actuación, que es justamente el que hace mención a la Alianza del Pacífico. Así que ahí vemos estas cuestiones y la importancia de todo ello, como acabo de decir. Bueno, así estábamos, fíjense, estamos hablando aquí del año 2011. Es un momento interesante, 2011, porque bueno, ya se habían firmado los ADA con México y con Chile, pero, querida profesora, todavía estábamos a ver si firmábamos el ADA con el SICA. 2011, que se firmará el año 2012 para entrar en vigor el 2013 en su ámbito fundamentalmente económico. Con Mercosur, fíjense, 10 años paralizado el proceso, y solo gracias a España y la cumbre de Madrid del año 2010 lo vamos a incentivar y va a ser posible, ¿verdad?, llegar a ese ADA. Por lo tanto, en medio de eso, justamente nace y surge, como vemos ahí, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico con unos países muy interesantes: México, Colombia, Perú y Chile. Ahí lo ven, y evidentemente nace en función de qué se llama, en función del regionalismo abierto, teniendo en cuenta que lo importante es el proceso, justamente que tenga que ver, el proceso que tenga que ver con el ámbito económico y con el desarrollo económico, y en ese aspecto, como digo, va a ser de enorme importancia la cuestión de la Alianza del Pacífico, que termina de formularse y de crearse el 28 de abril del año 2011. A partir de ahí han pasado cosas interesantes en ese aspecto, porque obviamente el primer país con el que va a haber un protocolo es precisamente con España. Este es uno de los aspectos fundamentales en ese sentido, ¿verdad? Justamente con España, el 20 de septiembre de 2017 se va a firmar un protocolo, la Alianza del Pacífico, con España como puerta, profesora, como puerta a la Unión Europea. Y así es, en efecto, porque luego, el 24 de julio del 2018, va a llegarse a una declaración entre la Alianza y la Unión Europea. He dicho la Unión Europea, la tengo por aquí. La Unión Europea fue el 25 de septiembre, justamente cuando se firma ese ámbito tan interesante, esa declaración conjunta entre la Alianza y la Unión Europea, el 25 de septiembre del 2019, y luego también la Alianza del Pacífico la va a firmar con Mercosur, teniendo en cuenta ciertamente la importancia que se considera al proceso de Mercosur y lo que ello implica y significa en ese sentido, para que nos demos cuenta. Bueno, esto casi es la joya de la corona de mi conferencia y la justificación de la misma. Bueno, ahí tienen el continente americano, ¿verdad? Y luego los tres procesos, el SICA, Mercosur y la Alianza del Pacífico. Lo vamos a ver más claro. Ahí lo vemos más claro. ¿Se dan cuenta? Desde el Río Bravo o Río Grande para los yanquis,
en lo que prácticamente si preguntas a alguien, nadie te sabrá decir que ese río en el ámbito hispánico es el río Bravo, el río Grande por las películas, ¿verdad? El western y demás. Bueno, el río Bravo, hasta el estrecho de Magallanes. ¿Ven ustedes lo que significa? Prácticamente es la reconstrucción del mundo hispánico. Hay ahí algún hueco, pero ese hueco es Bolivia, que se va a vincular pronto a ese propio ámbito. Otro hueco es también Ecuador, pero que bueno, veremos a ver. Pero en todo caso, fíjense ustedes lo extraordinario. Si nos acercamos a las páginas de los atlas, esta es la situación fundamental, este es el ámbito extraordinario, la potencia desaprovechada. Eso quería decir, la potencia desaprovechada. Evidentemente teniendo en cuenta la convergencia, ciertamente que se podría decir, porque eso es lo que algunos autores que han reflexionado dicen, que efectivamente reflexionar sobre el papel de la Alianza del Pacífico, el Mercosur y el SICA puede desempeñar como adelantados de una posible y necesaria convergencia de los procesos de integración iberoamericano. Ahí se pone sobre la mesa. Se pone sobre la mesa desde el mundo académico, porque parece que los políticos ya no tienen atlas. Bueno, tienen internet y podrían verlo, pero en todo caso no tienen atlas en sus casas. Y ven esta situación extraordinaria. Cuando me di cuenta de ello en Chile, trabajando sobre estas cosas, digo, pero es que es extraordinario ese potencial. ¿Se dan ustedes cuenta? Obviamente esto no interesa al gran amigo del norte, que procura evidentemente otras cosas, pero tampoco interesa a las autoridades de los países iberoamericanos, que también están a otras cosas, en vez de impulsar ese proceso tan extraordinario y tan importante en el que, repito, algunos académicos han hecho mención sobre ello. Entonces, aquí, desde la academia, iba a decir Urbi et Orbi, ¿no? Desde la Casa Colón, por supuesto. Está claro, ¿no? Montserrat, no hay mejor sitio para hablar del mundo iberoamericano, profesor, que la Casa Colón. Claro, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente esa situación, lo que acabo de decir, se destaca el potencial que tendría esto. Y eso lo ha visto también la Unión Europea como facilitador de la convergencia, dado que los acuerdos firmados con cada uno de los países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur y del SICA, efectivamente, irían por ese lado. Pero si los protagonistas no están a ello, difícilmente puede llegar a esa convergencia que los académicos sí. En ese sentido yo me acuerdo mucho de lo que el profesor Cavieres, catedrático de Historia Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Premio Nacional de Chile, ¿verdad? Decía en ese sentido de la importancia que tiene que ser ese ámbito de convergencia por el que tenemos ciertamente que luchar, porque es extraordinaria esa cuestión y sin embargo, pues efectivamente vemos que no hay tal cosa, ¿verdad? Que la convergencia está simplemente en las palabras de los académicos, pero que los responsables políticos no se dan cuenta, ni siquiera de la Unión Europea, porque ahí tienen la plasmación de su objetivo, llevar a cabo un vínculo homologable desde el punto de vista de la integración con lo que es la Unión Europea. Ahí lo tenemos. Evidentemente este es un vínculo artificial, ¿verdad? Que Guillermo Pérez ha hecho, aunque no tan artificial, no he forzado ninguna línea, simplemente he tirado, ¿verdad?, de dónde está México, dónde está el Istmo Centroamericano, dónde está Colombia, dónde está Perú, dónde está Chile, dónde está Brasil, y como ven, es que se unen naturalmente esos ámbitos con lo que ello justamente implica y significa. Bueno, pues no se dan cuenta de ellos. Desde la academia sí, ¿verdad? Por eso mismo, el apoyo que la Unión Europea
debiera dar una hipotética convergencia entre los tres procesos de integración, tendría que ser muestra inequívoca, en caso de perfilarse, de la potencialidad de la integración iberoamericana. Esa es la cuestión. Entonces, me gustaría tener aquí enfrente al ministro Álvarez, ¿verdad? Por si no ha caído en la cuenta, o al señor Borrell, que tuvo un protagonismo importante en la cumbre del CELAC en julio, y sin embargo no oí hablar de lo extraordinario, no leí presentar este proceso, no le vi poner los mapas. Estamos desaprovechando ocasiones únicas, históricas, ¿verdad? Por tanto, de recrear, profesor, lo que se llamó la patria grande en los tiempos de la independencia. Esa patria grande jamás imaginada o soñada, ahí está, con otros ámbitos y en otra época, ¿verdad? Esa patria grande volvería a demostrar su capacidad, con España a la cabeza, como punta de lanza, siempre en la vanguardia. ¿Pero dónde está España? Ubisum, España. No está. No está. Luego tengo una cita muy interesante de un político socialista, pero que se ocupa mucho de todas estas cuestiones y que justamente nos va a decir algo enormemente significativo. Este político es Ramón Jáuregui, que se ocupaba de estas cuestiones y en un trabajo suyo lo planteó, ¿no? Y dijo ciertamente una frase muy interesante en ese respecto. Dice, América Latina, dice, está muy mal. Dice, y nosotros no estamos. Entonces, en que está muy mal y nosotros no estamos, pues imagínense ustedes, ¿no? El despropósito radical y fundamental a ese respecto y la gran oportunidad que se pierde. Claro, América Latina está muy mal. Bien, y nosotros no estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Evidentemente, si no estamos, es un pecado mortal, porque el corolario final que quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es de España como puente, que ha sido y que lo ha hecho, lo ha ejercido, ¿verdad? No se entendería los acuerdos sin España dentro y Portugal, pero fundamentalmente España dentro de las comunidades europeas. Bueno, pues ahí tenemos, con el final, de España como puente entre Europa y Iberoamérica, al potencial de unidad iberoamericana en función de los tres procesos de integración señalados y cuyo potencial se está dilapidando. Sin olvidar el potencial del mundo hispánico, comunidad social, cuyo elemento principal de unión es la lengua española. Y esto no queda aquí como que lo diga Guillermo Pérez. Me voy a apoyar, ni más ni menos, que en el mayor filósofo de España después de Ortega, discípulo fiel de Ortega, Julián Marías, ¿verdad? Inequívoco al respecto. Ahí lo tienen, en artículos importantes. Ustedes, como son todos muy duchos en Internet, saco aquí a colación dos periódicos, La Vanguardia y ABC, donde repite el mismo artículo, la doble vinculación de España. Un artículo largo, la tercera de ABC, de tanto prestigio anteriormente, ¿verdad? Hoy hasta puede escribir Guillermo Pérez en la tercera, es decir, que hemos ido perdiendo mucho prestigio en ese sentido cuando escribía don Julián Marías. ¿Me entienden? Bueno, pues ahí lo tienen. Y esto, ciertamente, es que no lo acaban de entender ni comprender las autoridades y los que tienen que impulsar este proceso. Dice Marías, es claro que España es un país europeo, radicalmente europeo, y uno de los principales hacedores de Europa. Paralelamente, se descubre que la realidad española es transeuropea, proyectada hacia América, transfundida en y con ella en suma hispánica. La originalidad española consiste en esa doble vinculación. Esa es nuestra gran tarea que claramente nos supera. Nos supera,
porque ciertamente no hemos hecho ni estamos haciendo los deberes como corresponde y hemos dejado pasar una oportunidad inigualable, impagable, que es la oportunidad del semestre español. Fíjense ustedes, como para... ¿Saben quién está ahora al frente de la Unión Europea? ¿Qué país está? ¡Bélgica! Y Bélgica es el grano siempre, incluso en los trabajos ya se habla como la excepción belga. Me quedé perplejo, porque ya se le considera un hecho consustancial al hecho belga. Pues imagínense ustedes, ¿verdad? Lo que le va a importar a Bélgica o lo que le ha importado a Bélgica estas cuestiones, habiendo dejado pasar España, cuyos funcionarios seguro que hicieron muchas cosas, son soles, como dijeron en la anterior sesión, en el curso del Instituto de Estudios Europeos, pero desde mi punto de vista, la principal no la hicieron. Por supuesto no tienen la culpa los funcionarios, tienen la culpa los mandatarios, incluso, evidentemente, desaprovechando la gran ocasión de que la alta autoridad de la Unión Europea sea un español, que además le hemos investido doctor honoris causa hace poco tiempo por Valladolid, el doctor honoris causa Josep Borrell, profesor de matemáticas que fue en la Universidad de Valladolid en sus orígenes. Bueno, pues efectivamente ahí tenemos esta tarea fundamental, consustancial. Esa es la originalidad, pero supera evidentemente a quienes tienen ahora los destinos no solamente de España, evidentemente de España, y por superarlos a los que tienen los destinos de España, evidentemente sin que se haga el punto y el pozo fundamental en la Unión Europea para que siga la Unión Europea siendo fiel a sus principios, como lo fue desde los años 80. Son las 7:30, creo que es todo lo que usted me ordenó, 45 o 50 minutos. Esto nos daría para un curso o un seminario, pero tampoco quería cansarles en demasía. He llevado el agua a mi molino, he enseñado. ¿Cómo puedo volver a la otra diapositiva? Con la flecha hacia arriba. Con la flecha hacia arriba, la otra. Esto es lo que yo quería sobre todo. Luego, evidentemente, gente que bien me quiere me ha hecho esta composición tan bonita para compartir con ustedes, pero esto es a donde yo quería llegar. Fue mi gran descubrimiento en Chile. No había caído en la cuenta hasta que escribiendo me acerqué a los atlas. Dije, pero esto es increíble. Esto es increíble. Y, sin embargo, pues vean ustedes, estamos a otras. Vuelvo a Ortega, y mejor dicho, a Julián María, y efectivamente ahí tenemos esa situación, y la originalidad de España consiste en esa doble vinculación. De Europa no nos pueden echar y de americanos terminarán echando, porque somos inanes también al respecto. Sería trágico, por otra parte. Bueno, he dicho, muchas gracias y quedo a su disposición. Muy amable.